Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Pues muchas gracias por la invitación a estar acá platicando con ustedes. Para mí es un gusto enorme poder ser parte de esta serie de podcast para hablar sobre la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo porque he tenido oportunidad de ser parte del grupo de organizaciones de la sociedad civil que le ha dado seguimiento aquí en México a la implementación. Y bueno, hace algunos años también tuve la oportunidad de ser parte de la delegación oficial para acompañar al gobierno mexicano a presentar el Informe Nacional Voluntario de México ante Naciones Unidas. Y bueno, esto ha sido un parteaguas porque abre camino, y ya lo platicaremos en su momento, a la participación de la sociedad civil en estos procesos de rendición de cuentas a nivel global sobre la Agenda 2030. Muchas gracias por la invitación y vamos a platicar. Primero vamos a empezar a hablar de dónde viene y cómo es que surge la Agenda 2030. Y para esto hay que decir que la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado una serie de agendas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas, a mejorar el índice de desarrollo, que no haya pobreza en el mundo, es decir, una serie de pautas que sirven como brújula, como guía para los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, puedan encaminar sus acciones, sus presupuestos, la creación de sus políticas a estos objetivos y que de manera progresiva se vaya avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas. Antes de que nacieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros, es decir, todos los países, estábamos comprometidos a impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los conocidos como ODM, y esta serie de metas estaban planteadas para que se cumplieran del año 2000 al 2015. Una vez que Naciones Unidas y los países se dieron cuenta que estas metas no se iban a poder cumplir, dijeron como hay que hacer otra cosa, ¿no? Como hay que sentarnos a la mesa, hay que platicar y ver como cuáles van a ser los nuevos planteamientos y hacia dónde tenemos que orientar los esfuerzos para que podamos impulsar el bienestar integral de las personas. A partir de eso es que se reunieron los gobiernos en Río de Janeiro en 2012 para empezar a platicar qué era lo que teníamos que hacer como gobiernos, como mundo, para que pudiéramos estructurar una nueva agenda que tuviera los elementos mucho más actuales de los retos que se estaban presentando en ese momento a nivel global. A partir de ese 2012 es que se empezaron a desarrollar una serie de reuniones en diversos países del mundo para empezar a platicar y a trabajar alrededor de esta nueva agenda. Fueron 3 años en los que se estuvieron realizando estas reuniones para definir cuáles iban a ser los próximos objetivos y la agenda que se iba a plantear. Entonces es que en septiembre de 2015 es aprobada la Agenda 2030 por 193 Estados miembros de Naciones Unidas después de este proceso largo de reuniones de los 3 años. ¿Y qué significa que estos 193 Estados miembros hayan aprobado esta agenda? Significa que estos países se han comprometido a que en este periodo, al 2030, pongan esfuerzo, presupuesto, adecúen sus políticas públicas y todo lo que tengan que hacer de manera estructural para empezar a hablar sobre cuáles son los temas más avanzados en la Agenda 2030. Les voy a compartir algunas de las acciones que ha implementado el gobierno mexicano en miras de formar una estructura nacional que permita realizar acciones encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030. Por un lado, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030. ¿Qué significa eso? Que se generó un espacio en donde está integrado por el Poder Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia y varios responsables de distintas secretarías, y que además se sumaron 32 entidades
que conforman el país. Es decir, hay una persona de cada estado de la República de gobierno que tiene un grupo a nivel estatal en donde se da seguimiento a cuáles son las acciones que se deben realizar a nivel estatal para encaminar esfuerzos, presupuesto, políticas públicas, programas sociales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ustedes en sus estados donde viven debe haber algún departamento, aunque sea muy chiquito, que esté encargado de dar seguimiento y de generar estrategias a nivel local para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese sería un espacio muy importante que gestionó Presidencia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como les decía, también dentro de todas las 32 entidades que conforman este país, se crearon los consejos estatales, que son los encargados de dar seguimiento a nivel estatal al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así es que en el estado donde vivan debe haber un consejo estatal formado ya que esté encargado de dar seguimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. También a nivel nacional se formaron los comités del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Son 6 comités, los cuales están formados por organizaciones de la sociedad civil, academia y el sector privado, y dentro de estos comités se dividieron los objetivos de desarrollo sostenible para dar seguimiento. Están estructurados de cierta manera que permitan visibilizar y dar seguimiento a estos objetivos. Primero tenemos el Comité de la Estrategia Nacional. El segundo comité es el de seguimiento y evaluación. El tercero es el Comité de Trabajo número 1, que está vinculado con personas libres, sanas y seguras, es decir, que engloba lo correspondiente al objetivo de desarrollo sostenible 1, 2, 3, 6 y 16. Y hay otro comité de trabajo, que es el número 2, que está enfocado a personas preparadas, productivas e innovadoras, que se vincula con los ODS 4, 8, 9 y 12. Es decir, en este comité de trabajo número 2 está incluido el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con la educación. Y también tenemos el comité número 3, que se vincula al trabajo con personas comprometidas con las ciudades, la naturaleza y el medio ambiente, es decir, lo que corresponde al ODS número 7, 11, 13, 14 y 15. Y finalmente tenemos el comité de trabajo número 4, que es vinculado a personas unidas trabajando para no dejar a nadie atrás, que es el ODS 5, 10 y 17. Y aquí me gustaría puntualizar qué ha significado este lema de los ODS, que es no dejar a nadie atrás, que es un lema que pone a las personas al centro en esta agenda, que quiere decir que hay que tomar en cuenta a todas las personas en su contexto, en el lugar donde se encuentren, con el nivel educativo, socioeconómico con el que cuenten, y que desde todas esas diferentes perspectivas y lugares se tienen que tomar acciones para que todas las personas estén involucradas dentro de las acciones que tome el gobierno para la implementación de la Agenda 2030, y por eso es que nadie se puede quedar atrás dentro de todas estas estrategias que a nivel país los gobiernos desarrollen para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es decir, no dejar a nadie atrás significa que todas las personas deben ser tomadas en cuenta para realizar estrategias, para diseñar políticas públicas, para crear programas sociales encaminados al cumplimiento de la Agenda 2030, contemplando toda la diversidad de realidades que presentan las personas para que nadie se quede atrás. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.